Estoy seguro de que muchísimos más venezolanos, seguro, hubieran querido unirse a esta misa por Venezuela, pero aunque no puedan hacerlo físicamente, el sermón sí que podrá por lo menos llevarles la palabra. Cuando lo ponga en internet, lo mejor será que, mirad, os voy a dar mi correo personal y yo os enviaré el link a todos. Es muy sencillo: fortea@gmail.com, todo con minúsculas, fortea@gmail.com. Porque no es que yo piense que mi palabra sea muy importante, pero es verdad que son tantos millones de personas las que ahora en Venezuela están sufriendo, que cualquier cosa, por pequeña que sea, aunque sea poquísimo, que podamos hacer por confortarles y ayudarles, pues me siento muy feliz, aunque sea solo la palabra. Pero yo os aseguro que a nivel material he hecho lo que he podido, de mis ahorros. Decía, ¿cómo puedo yo disfrutar de tal o cual cosa siendo que hay allí personas que están tan mal? Entonces dije, no, pues tengo que dar todo lo que sea posible. Pero bueno, hoy toca la palabra. Yo, cuando estaba pensando qué os iba a decir, se me ocurrió usar el Salmo 37. Hay unos poquitos versículos que me parecen preciosos. Dice así: no te inquietes por causa de los malvados, no envidies a los que hacen injusticia, pues aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se marchitan. Ten confianza en Dios y obra el bien. El mal, cuando lo estamos sufriendo, nos parece inacabable. Y cuanto más intenso es el mal, pues más inacabable nos parece. Pero no me estoy refiriendo a que parezca inacabable, aunque sean solo unos cuantos días. Yo recuerdo, hace unos años, que tuve un dolor en un diente que externamente parecía estar muy bien, que ha sido uno de los dolores más fuertes, quizás el dolor más fuerte que he tenido en mi vida. Esa noche, fue solo una noche, fue una de las más largas que recuerdo en toda mi vida. Ahora lo pienso y solamente fueron pues menos de 8 horas. Tuve que ir a un puesto de urgencias a que me pusieran una inyección de calmante y entonces me dormí en cuanto llegué a mi casa, pero se me hizo inacabable. Solo fueron unas horas. Otros males duran días o meses o años, pero cuando lo veamos desde la eternidad nos va a parecer muy corto, muy corto. No te inquietes por causa de los malvados. Lo dice el Salmo, pero nos lo dice Dios. Tranquilo, tranquilo, no te inquietes. Él querría decírselo a toda una nación como esta, oprimida de un modo terrible, pero nos lo dice a cada uno: no te inquietes, por lo menos tú no te inquietes a causa de los malvados, no envidies a los que hacen injusticia. Todos conocemos a algunos que, creyendo ser muy astutos, dicen: ¿ves de qué te sirve tanta religión, tanta oración? El que triunfa es el malo. Y se equivocan totalmente. Tienen un momento de triunfo, solo un momento, pero Dios nos dice: no envidies a los que hacen injusticia. ¿Por qué nos lo dice Dios? Pues aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se marchitan. La hierba verde que lo cubre todo, y sin embargo pasas, yo lo veo en Castilla, en España, 2 semanas después, a veces una semana,
y ya está todo seco. Antes estaba viva y de pronto todo seco. Aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se marchitan. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Nos dice Dios: ten confianza en Dios y obra el bien. He dicho Dios porque es Dios el que habla en el Salmo, aunque este Salmo es de David. El que nos habla fue el rey David, que tanto sufrió al comienzo antes de llegar a ser rey. Ten confianza en Dios y obra el bien. La confianza en Dios. Obrar bien, pase lo que pase. Un poco más adelante, en el Salmo dice: confía tu camino a Dios, que Él obrará. Confía tu camino a Dios, que Él obrará. Dios no va a dejar de obrar, aunque nos parezca que no nos escucha, aunque nos parezca que solo tenemos su silencio, pues Él nos lo asegura. El rey David, en este salmo, que es la voz de Dios en el fondo hablándonos, nos dice eso: Él obrará. Para nuestras cosas personales, como para las de toda una nación, Dios va a obrar. No abandona a sus hijos. Dios no ha abandonado a Venezuela a su suerte ante un tirano. Puede parecerlo, puede parecer que las cosas son inacabables. No, Dios no abandona a sus hijos. Le importan tanto sus hijos. Yo lo he comprobado en mi vida, Yo recuerdo que tenía una tendinitis en un pie que por las mañanas daba verdadera pena ver cómo cojeaba. Verdadera pena. Y si tenía misa pronto en un convento, iba por la calle, no os exagero, así como estoy haciendo ahora, así. Pero es que el dolor era inaguantable. Le pedí muchas veces a Dios: Señor, si tú quieres, nada. Pasaron los meses, grupos de oración, grupos carismáticos, nada. Un año entero. Había pasado por todas las terapias en el hospital. Había pasado por una terapia con ultrasonidos, otra con electricidad y cortisona. Nada, ni la más pequeña mejoría. Y fui a predicar a un grupo carismático en Colombia y le dije al dominico, porque vivía en un convento de dominicos: oiga, ¿no habrá aquí alguien con el don de curación? Me dijo: sí, fulano. Podríamos verlo porque de verdad que estoy sufriendo mucho con esta tendinitis. Ah, sí. Quedamos un día y era un chico joven y entonces me sonrió y me dijo: tranquilo, usted se va sin eso. Y yo pensé, pues ahora me impondrá la mano o lo tocará o hará una oración. Se quedó sonriéndome y mirándome y le dije: ¿hacer algo? Y me dijo: no, tranquilo, usted se va sin eso. Ya, pero no va a hacer nada. No, tranquilo, usted se va sin eso, me dijo por tercera vez. Bueno, pero no hizo la más pequeña oración. Estaba sentada a mi lado en el banco, pues nada, me despedí amablemente y dije: bueno, Señor, tú sabrás si es que era así como tenía que ser las cosas. Al día siguiente no tenía ningún dolor. Me tocaba el punto que veía las estrellas cuando me lo tocaba, no dolía. Entonces, ahora tengo otras enfermedades. Todo pequeñas cosas, gracias a Dios, de momento. Pero tengo otros achaques. Pero yo estoy muy tranquilo, porque si Dios fulminantemente ha podido curar una cosa, entonces sé que lo puede curar todo. Amén. Si esto me ha pasado a mí, si Dios lo puede todo, también lo puede respecto a las naciones. También lo puede respecto a las naciones. No tenemos de qué preocuparnos. Si hay un milagro, que claramente es un milagro, como es una cosa que lleva un año, un dolor espantoso y todo el poder de la medicina no me lo pudo curar, y de golpe
un chico me dice, no, usted se va sin esto, tranquilo. Esto significa que existe Dios. Y si Dios existe, lo puede todo. Para una persona o para una nación o para el mundo. Con lo cual, las palabras de Dios que nos dice Él mismo a nosotros: ten confianza en Dios y obra el bien. Confía tu camino a Dios, que Él obrará. Hará brillar como luz tu rectitud y tu derecho igual que el mediodía. Está todo oscuro, y no nos podemos imaginar la luz que puede venir después al mediodía. Lo oscura que puede ser una noche. Yo que he estado en un lugar muy rural, Barbastro, recuerdo que estábamos en el campo donde teníamos una tierra que cultivaban, un huerto, tal, mi padre, y lo oscura que estaba algunas veces la noche cuando no había luna llena y había nubes, porque las estrellas dan mucha luz, pero había noches que no se veía nada, y sin embargo unas horas después todo es luz. Daba miedo, os lo aseguro. La gente de campo, y yo casi me considero así, nunca hemos tenido miedo al campo, y además nos lo conocemos como la palma de la mano, mucha zona a la redonda. No nos importa estar completamente solos, El campo es como el salón de casa, no nos da miedo. Incluso en mitad de la noche, solo con la luz de las estrellas, dan mucha luz. Pero había noches en que era una oscuridad absoluta, y hasta la gente de campo tiene miedo, porque no se ve nada, cero, y todo es una trampa, no ves nada. Sin embargo, lo que dice Jesús, lo que dice Dios: hará brillar como la luz tu rectitud y tu derecho igual que el mediodía. Ahora mismo, que claro, el día es una regularidad, son 24 horas, pero la luz y la noche en una nación. Cuando Hitler llegó al poder supremo de su nación, hay una frase que se repite en muchos historiadores, y es esta: se hizo la noche en Alemania, cayó la noche en Alemania. Claro, en el día astronómico sabemos unas horas después que viene él, pero en esta otra noche, la noche de los espíritus, la noche del mal, ¿cuánto va a durar la noche? Si nos lo dijeran, estaríamos muy tranquilos. Si nos dijeran: mira, este régimen va a acabar el día tal, del mes tal, del año tal, pues ya estaríamos tranquilos. El problema es que no lo sabemos, pero ese momento está marcado. Dios siempre llega un momento en que dice: ya, suficiente, ahora intervengo. ¿Por qué no ha intervenido antes? ¿Por qué no curó antes a Job? ¿Por qué no curó antes a Lázaro? ¿Por qué no cura antes a un enfermo que está en el hospital sufriendo mucho? Todo tiene planes que van más allá de lo que pensamos. Lo único que tenemos que tener seguridad es que si existe el ser infinito, el ser todopoderoso, el ser infinitamente bueno, tenemos que fiarnos de sus planes. Es lo único que nos pide Dios. Confía tu camino a Dios, que Él obrará. Si tú eres bueno, es lo que vas a estar deseando. Si tú eres malo, la idea de Dios te atormenta. El que hace el mal, él sabe lo que sufre en su interior y cómo la idea de Dios le atormenta, por más que diga que no. Y dice Dios más adelante en el Salmo: pues serán extirpados los malvados,
mas los que esperan en Dios poseerán la tierra. Fijaos, Dios nos lo asegura, no dice quizás, tal vez, pues serán extirpados los malvados. Si vemos la historia de la humanidad, de Europa, de cualquier lado, sea un reino persa, vemos que al final el malvado es extirpado. Porque sobre la tierra no reina el infierno. Eso lo dice el libro de la sabiduría. Sobre la tierra no reina el reino del Hades. Entonces serán extirpados los malvados. Mas los que esperan en Dios poseerán la tierra. Yo lo veo en Europa, que es lo que más conozco, los terribles regímenes que ha habido en el siglo XX, y se ha cumplido este versículo uno por uno. Cada palabra se ha cumplido, incluso en los casos en que no lo parecía que iba a ser posible, que decían sí, hasta ahora sí, pero esto ya no. Incluso aunque después lo hayamos olvidado, se ha cumplido. Después lo hemos olvidado, pero se ha cumplido. Y dice otro versículo de este mismo salmo, después, el que venía después del anterior que he dicho: un poco más y no hay impío, buscarás su lugar y ya no está. Este versículo, es el que me hizo buscar el Salmo 37 para predicaros. ¿Por qué? Porque yo había leído en la revista 30 Giorni, es una revista católica de comunión y liberación, que dos cristianos, creo que dos intelectuales, estaban en Milán, en la plaza principal de Milán, y llegó Mussolini con toda su parafernalia, con todo el esplendor de su máximo poderío, aclamado por las multitudes, desfiles, honras, poderío y fuerza. Estaba en el cenit, con todo el pueblo detrás de él. Y entonces, uno de estos dos cristianos, porque el fascismo era anticristiano, le dijo al otro: un poco más y no hay impío, buscas su lugar y ya no está. Y yo, aunque habían pasado, fijaos lo que os voy a decir, más de 20 años desde que leí ese hecho, dije, uy, tengo que buscar el salmo. En el caso de Mussolini, si se lo hubieran dicho en ese momento, el que no era nada religioso, se hubiera reído y hubiera dicho, lo que importa es el poder, lo demás son tonterías. Pero se cumplió. Y en la medida en que él hizo el mal, en esa misma medida el mal recayó sobre él. La justicia divina hubiera recaído sobre Mussolini aunque hubiera muerto en su cama de viejo. No penséis que hubiera sido más misericordioso Dios con Mussolini si hubiera muerto de viejo en su cama, rodeado del fervor fanático, idolátrico de ese pueblo, de los que fueron engañados en ese pueblo. No penséis que hubiera sido más misericordioso. Lo que importa es la eternidad. Ni es menos misericordioso con el justo que muere de viejo y no ve el triunfo del bien, ni es menos misericordioso entonces, ni más misericordioso cuando un hombre cruel y tiránico muere de viejo en su cama. La justicia del más allá es lo que realmente importa. Es lo que realmente importa. Y frente a eso todo lo demás palidece. Pero en algunos casos, no siempre
Dios quiere que se vea el mal que ha cometido una persona viendo el fin de esa persona. Y en el caso de Mussolini, pues se vio. Todos sabéis cómo acabó colgado de una gasolinera, boca abajo. Y es terrible, yo no me alegro para nada, pero el mismo que fue idolatrado fue pateado, golpeado por ese mismo pueblo que le había idolatrado. Entonces, como veis, ese salmo es tremendo, ver cómo se cumple la palabra de Dios. Y eso yo lo he visto tantas veces en el pobre y humilde que no tiene ningún pueblo a su cargo, como en el más grande y poderoso. En el plazo de mi vida lo he visto con mis propios ojos en las noticias. Pasar de la idolatría más absoluta a ser linchado por la masa. Yo mismo vi a Gaddafi rodeado de todos sus guardaespaldas, de todas las fuerzas de seguridad en Roma, y él me vio a mí. Era una calle Vía del Corso. Yo iba a la residencia sacerdotal donde yo vivía haciendo la tesis, y de pronto pasó todo ese espectáculo de sirenas, coches policiales, guardaespaldas, y él me vio, porque justo donde yo seguía avanzando yo no me había parado, pero era justo ese lugar, una acera estrechita, y había 2 metros por donde pasaba su coche, y él me vio. Le esperaba una gran recepción, fiestas, homenajes, comidas fantásticas. No sabía que, no sé si llegó a 2 años, estaría en manos de su pueblo, linchado hasta la muerte. ¿Cuántas veces se ha cumplido este versículo? Un poco más y no hay impío, busca su lugar y ya no está. Y el último versículo que voy a meditar de este salmo: el impío maquina contra el justo, rechinan sus dientes contra él. El Señor de él se ríe, porque ve llegar su día. Fijaos lo primero de todo: el impío maquina contra el justo, rechinan sus dientes contra él. La persona que no es buena, que está llena de odio, que está llena de mal, eso es una cosa que le carcome. El odio que tiene el malvado es algo espantoso. No penséis que viven tranquilos los que obran el mal. No. Vive con la paz de Dios el hombre justo. El que hace el mal, en la medida que hace el mal, no. Y por eso el impío maquina contra el justo, rechinan sus dientes contra él. No tiene paz dentro de sí. El gobernante que es justo, que está en la ley del Señor, que hace el bien, podrá tener opositores, pero vive en la paz de Dios, el gobernante cristiano. Pero el otro no. No importa lo que sonría en los medios de comunicación, no importa la seguridad con la que aparezca, todo está dentro. El mal que sale hacia afuera está dentro, carcomiendo desde dentro. Lo dice Dios: rechinan sus dientes contra él. Y la última parte de este versículo: el Señor de él se ríe. Dios no tiene miedo a nada. Dios tiene el pleno poder. Dios bastaría que cambiara una célula en su cuerpo, una sola célula, para que unos meses después uno muera de cáncer. Su poder es total. Pero ¿va a hacer eso
con los malvados. No, tiene tantas formas de hacer que una persona comparezca ante él como para hacer que un régimen se derrumbe. Es cierto que el mal quiere sostener un régimen malvado por todos los medios. Eso es cierto, siempre ha ocurrido así, siempre ocurrirá así. Pero por más que uno tenga todo el poder, cuando Dios decide actuar, nada puede parar el poder de Dios. Nada puede parar el poder de Dios. Aquí lo dice el Salmo: el Señor de él se ríe porque ve llegar su día. Dios ya sabe los tiempos de Venezuela, como supo los de Alemania, los de Italia, los de tantos otros lugares. Dios ya lo sabe. Y Él sabe cuándo acaba cada cosa. Solo hay que tener confianza en Él. No hay que caer en la tentación de hacer el mal. En el caso además de Venezuela, lo he dicho muchas veces, esta lucha la población la tiene que luchar con armas espirituales. Los otros tienen todo el poder. Es cierto que un esclavo puede rebelarse contra su señor para lograr la libertad, si hay posibilidades, si no sería un suicidio. Pero si hay posibilidades, todo hombre tiene derecho a la libertad y puede luchar por su libertad. Pero cuando la justa rebelión no es posible con violencia porque el otro tiene todo el poder, entonces esa lucha solo se puede hacer a través de las armas espirituales, la oración, el ayuno, todos los medios santos, la lectura de la Biblia, la adoración, todo. Es una lucha espiritual que se lucha con armas espirituales. Y si se lo pedimos a Dios, podemos adelantar los tiempos. Porque, ojo, Dios va a actuar. Dios actúa porque ama a todos sus hijos. No es que si no rezamos no va a actuar, no. Dios ama a todos sus hijos, hasta a los paganos. Pero si oramos podemos adelantar los tiempos. Dios ya sabe el día, porque Dios ha tenido en cuenta ya las oraciones. Con lo cual no es que se cambie el día en la mente de Dios. Dios ya sabe el día, pero sabe el día contando con nuestras obras. Mientras tanto, paz, armas espirituales. No digo yo que no se puedan usar los medios humanos como la protesta, etcétera. No, por supuesto que sí, todo lo que se pueda, pero no la violencia, porque si jugamos en ese tablero vamos a ser arrollados, vamos a ser vencidos. Entonces, San Pablo en ningún momento, cuando habla de la esclavitud, les pide a los esclavos que se rebelen. Ya se habían rebelado en una gran rebelión en la época de Espartaco y fue para peor. No dejaron ni a uno vivo, los crucificaron a todos. Entonces, él sabe que en ese momento no tienen ni media posibilidad, que la rebelión de ellos provocaría más males. No les pide a los esclavos que se rebelen. De un modo violento, la oración, el acercarse a Dios. Esto es lo que yo pienso que deberían hacer también esos millones de personas sojuzgadas que viven ahora bajo el yugo férreo de la tiranía. Por supuesto, esto no es política. Dios creó a los hombres libres. El que les quite la libertad está yendo contra la ley de Dios, está yendo contra lo que la Biblia dice. El que quita la libertad es un hombre inicuo.
si reprime a su pueblo, si lo sigue encadenando, ese hombre es un hombre inicuo. Y la Biblia habla como hay hermanos nuestros que se convierten en monstruos, y compara algunos regímenes con el león que devora, con el oso que con sus zarpas desgarra. Es una explicación muy justa, porque verdaderamente hay regímenes que son como animales sanguinarios. Hay regímenes que son como animales sanguinarios, y todo el mundo tiene derecho a defenderse de un animal sanguinario que le va a quitar la vida o incluso la libertad, un tesoro tan grande. Pero si hay posibilidades. En cualquier caso, la Biblia nos ha hablado de regímenes así más veces. Todos hoy son historia. Cuanto peor y más maligno fue un régimen, antes actuó Dios. ¿Por qué no ha actuado antes en el caso de Venezuela? Sinceramente no lo sé. Tanta oración, tanto sufrimiento, tanta gente pidiendo a Dios, no lo sé. Pero creedme que cada día que dura tiene alguna razón, aunque no sepamos cuál es. Si leemos el libro de Job, su sufrimiento fue largo y terrible. Después recibió aquí ya la remuneración en la tierra. Podía haberla recibido después de morir, pero lo mismo que Mussolini recibió el fruto de sus actos en la tierra, una parte, solo una parte. La otra más grande, aunque sea en el purgatorio, fue después. Lo mismo que él recibió por sus obras en la tierra, Job recibió premio en la tierra, pero solo una parte. La obra buena sobrenatural fue para el más allá. Así que tenemos que tener paz. No me voy a alargar porque tenéis todos que descansar, y aquí en Los Ángeles las carreteras ya he visto que se pierde tiempo yendo de un lugar a otro. No me voy a alargar, pero marchaos con este mensaje de esperanza respecto a vuestro pueblo y al mismo tiempo respecto a vosotros mismos. Cada uno de vosotros, lo que se ha dicho aquí vale para los pueblos y para las personas. Todos antes o después pasaréis por esta situación de opresión, de cadenas, de sufrimiento. Todos, por una razón o por otra. Un familiar, algo económico, la salud al final. Todos vamos a sufrir una opresión tan terrible como la que viene de los humanos, al menos la de la salud. Pero el Salmo se cumple. Dios no abandona a nadie, Dios cuida a todos. Tened confianza en el Señor. Y qué palabra final podría decir a todos los que escuchen este sermón en esta capilla tan peculiar, en el piso 13 de una torre al lado de una catedral, la de Orange, que parece de ciencia ficción. ¿Qué les podría decir? La fe en Dios Padre, Dios como Padre, nada hay que temer, Dios como Padre, y que Dios cuida de una tendinitis de sus hijos, ¿cómo no va a cuidar de millones de personas? Si Dios, todo un Dios, se preocupó de mi tendinitis, ¿cómo no va a cuidar de un pueblo? Aunque a veces nos pruebe, pensamos que demasiado, pero no es verdad. Dios nos prueba lo justo, y nada más. Confianza. Si Dios os dijera, lo repito una vez más, esto acaba dentro de 227 días, aunque fueran 588, si sabemos ya al final, ya estaríamos tranquilos. Es verdad que necesitaríamos que nos lo diga un profeta, que haga una prueba de que habla él.
necesitaríamos una prueba. No vamos a creer al primero que viene aquí y nos dice algo. Pero hay un plan para cada uno y para cada pueblo. Yo recuerdo cuando me ordené sacerdote, una semana después, un carismático, el primero que conocí en mi vida, rezó por mí y me dijo: padre, usted será el exorcista más famoso de España. Bueno, yo no lo conocía de nada, ese buen señor, y suspendí juicio. Hay un plan para el padre Fortea, un plan para cada uno de los que estáis aquí, para cada uno. Yo lo conocí, pero hay un plan para cada uno y para cada nación. Tened paciencia, que a Dios no le es indiferente la situación, ni mucho menos. Él que ha dado la libertad, que ha dado la libertad como don, ¿cómo se va a sentir cuando se la roban? Él que ha dado la vida, ¿cómo se va a sentir cuando matan? Él que ha dado las bellezas de la naturaleza, todo, ¿cómo se va a sentir cuando a su hijo lo meten en una cárcel durante años? La ira de Dios es una verdad que Él nos ha revelado. La ira de Dios es bíblico, tan real como su perdón. Pero ojo, cuando viene la ira, por lo menos para esa ira ya se acabó, ya viene la ira. Podías haber sido perdonado antes de la ira, pero cuando recae la ira, recae la ira. Podrás buscar un perdón posterior, pero la ira ya ha recaído. La ira es una verdad bíblica. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, y lo repite San Pablo en el Nuevo Testamento, que cuando las cosas llegan a cierto nivel, dice Dios: la venganza es mía. La venganza es mía. Yo sé cuánta gente pues habrá deseado venganza, porque cuando hay un monstruo, no simplemente una persona con pequeñas debilidades, sino un verdadero monstruo, crea personas muy malas alrededor de él. Y ya no es una persona, son primero cientos, después miles. Puede haber cientos de miles de personas muy malas, pero la acción de Dios será perfecta. Cuando llegue, será perfecta, porque Dios hará lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hará Dios? Lo que tiene que hacer. Y dejará a todo el mundo satisfecho. Así que tranquilos, que la Virgen María, que siempre ha protegido vuestra nación, que sepáis que seguirá protegiéndola como hasta ahora.